Pasamos entonces al último panel, antes de presentar al moderador y al operador que va a protagonizar este último panel. Queríamos hacer una breve introducción. Les contamos que este año decidimos incorporar en la agenda del Big Player Smart Day un debate, un espacio al menos, sobre cambio climático, ¿no? Sobre cómo el sector TIC también puede hacer su aporte en esta lucha contra el cambio climático. Creo que no tengo que ahondar en la importancia del tema ni la relevancia que lo abordemos. Venimos de hace pocas semanas de la COP26 de Glasgow, así que creo que todos sabemos lo fundamental que puede ser para nosotros, nuestras familias, y bueno, y creemos que el sector TIC no debe ser una excepción. Así que para dar un poco de introducción al por qué incluimos este tema, ¿no? en nuestra agenda, les quería contar que vamos a tener una presentación de Millicom, pero que esperamos que el año que viene podamos tener incluso un espacio mayor, ¿no? De hablar de uso de energías renovables, de compensación de carbono, de reducción de huella de carbono, y otros temas. Sabemos que, por ejemplo, solo la industria de data centers consume el 1% de la energía mundial, y como parte del nuevo Pacto Verde en Europa, ¿sí? Se le está exigiendo a este segmento específico que sea neutral en carbono para 2030. Bueno, en América Latina todavía no contamos con esfuerzos regulatorios de ese tipo, pero es probable que en los próximos años se instauren y el sector tiene que empezar a hablar de estos temas, y bueno, por eso los llamamos acá a colación. El rol de 5G también va a ser clave en la mejora de esta eficiencia. Se estima que las redes de la próxima generación pueden ser hasta 90% más eficientes por unidad de tráfico que las de 4G. Entonces, empiezan a surgir datos que próximamente Convergencia Latina va a abordar con producciones especiales de contenido. Pero bueno, para dar introducción a este tema, les presento a Martín Ferreira, redactor del Grupo Convergencia, que va a conducir este último panel del evento. Gracias. Este es el panel número 8 sobre los big players en la hora del cambio climático, alternativas para abordar el modelo Green TIC. Voy a presentar a Marina Williams, responsable de reporte de sustentabilidad de Millicom. Para quienes no conocen a Millicom Tigo, somos una empresa de telefonía móvil y cable. Operamos en Paraguay, Bolivia, Colombia y todo Centroamérica. Y bueno, venimos trabajando el tema de cambio climático hace ya muchos años, y puntualmente hace los últimos por lo menos 4 años poniéndole muchísimo más foco y entendiéndolo de una manera muchísimo más transversal. ¿Por qué cambio climático? Bueno, justamente nosotros estamos en una región geográfica que, como pueden ver en este mapa, tiene una alta exposición y vulnerabilidad a las consecuencias del cambio climático. Exposición, por un lado, por condiciones geofísicas, y vulnerabilidad también por cosas que se hablaron en los paneles anteriores, ¿no? Muchas veces la infraestructura es insuficiente o precaria, y eso hace que un desastre natural pueda tener consecuencias humanas, sociales, económicas, muchísimo más devastadoras que quizás en lugares con infraestructura más resiliente. Como pueden ver, acá está en la lista, están en la lista varios de los países en los que operamos, y muchos de ellos están bien altos, arriba de mitad de tabla en este ranking, así que es algo que observamos con muchísima atención. Y de hecho, tenemos un tema de exposición y también tenemos un tema de probabilidad que se va incrementando. Por primera vez en la encuesta que lleva el Foro Económico Mundial, desde el momento en que la lleva, los 5 principales riesgos identificados por probabilidad son de naturaleza ambiental. Como pueden ver, fenómenos climáticos o eventos extremos está en el número 1, la falla de tomar acción climática efectiva, eficaz, está en el número 2, y bueno, los que vienen abajo también están muy atados a las consecuencias que tiene justamente el no controlar el cambio climático, ¿verdad? Y si pueden ver, en el ranking por impacto, está también número 1, por arriba de las armas de destrucción masiva, en términos de impacto, para que dimensionemos un poco por qué esto de repente está al tope de la agenda de todo el mundo.
Bueno, como decía, al tope de la agenda y por distintas razones para distintos grupos de interés. En nuestro caso, quienes vienen siendo sumamente insistentes, incluso antes de el furor que se dio en el último par de años, son nuestros inversionistas, que en definitiva lo ven como un riesgo a su inversión. Estamos hablando de cuánta exposición tenemos en nuestra infraestructura, en nuestros principales activos, y cómo puede impactar esto a nuestro negocio en el largo plazo. A nuestros empleados, por supuesto, les importa muchísimo saber que somos parte de la solución y que trabajamos para esto. Y en el caso de desastres naturales o algún tipo de impacto a la continuidad del negocio, por supuesto los afecta directamente en sus roles laborales, incluso en su continuidad laboral, en caso de desastres más extremos. Los clientes necesitan distintas soluciones desde el punto de vista de los productos y servicios, sobre todo en el caso de B2B. Hay muchos clientes que ya están empezando a ver esto como algo súper estratégico. Y también por un tema de continuidad de negocio. Nosotros no solamente tenemos un rol, y ahí conecto con la parte de comunidades, no solamente tenemos un rol para descarbonizar la economía a través de la digitalización, nosotros como industria, como TIC, sino que además tenemos un rol increíblemente importante en el caso de preparación y respuesta frente a desastres. Nosotros somos los que tenemos que estar y no podemos caernos en estos momentos críticos, porque somos la línea que une a los primeros personas que acuden a la ayuda y asistir a impactados por este tipo de desastres, y por supuesto también tiene que ver con cómo nos impactan los desastres a nosotros mismos. En definitiva, ¿cómo venimos trabajando este tema? Como les decía, lo venimos haciendo hace varios años y cada vez teniendo una mirada más holística del tema. Empezamos por casa, empezamos internamente, nos apoyamos muchísimo en el marco TCFD, que tiene básicamente 4 pilares: gobernanza, estrategia, gestión de riesgos, y métricas, y esto es métricas y metas, perdón, y esto es súper importante porque con este marco, cualquier problema que se analice, realmente uno lo analizó en todas sus facetas, y eso nos ayudó muchísimo a madurar nuestra propia práctica y nuestras propias acciones y estrategia al respecto. Pero yendo a cómo funciona esto dentro del sistema en el que estamos insertos, las operaciones y las comunidades a las que servimos, esto implica colaborar con otros. Definitivamente, lo sabemos todos, el problema del cambio climático es un problema demasiado grande para que un solo actor lo pueda resolver por sí mismo. Y por eso es que parte de lo que hacemos, en particular en la región en la que estamos y por todo lo que estuvimos hablando antes, es trabajar monitoreando las NDC, que son las contribuciones nacionalmente determinadas que los países definieron para su aporte a cumplir el Acuerdo de París. ¿Ok? Este número se actualizó muchísimo. La última vez que lo presenté fue hace pocos meses y eran menos de 80 los países que había acá. Hoy los países que representan el 81.2% de las emisiones globales ya han enviado una NDC actualizada, es decir, se han sentado y han escrito a qué se comprometen y qué necesitan hacer para contribuir a la solución. De esos 151, 91 han aumentado su nivel de ambición con respecto a la NDC anterior. Y hay otros 27 países, como pueden ver, son en general países más en vía de desarrollo, han expresado su intención de aumentar ese nivel de ambición. Entonces, justamente, ¿qué buscamos a través de esto? Entender qué tenemos que hacer y qué contexto vamos a contar, más favorable, más adverso, para poder hacerlo, porque en muchos casos mucho de esto tiene que ver con la disponibilidad de instrumentos de mercado, de tecnologías, y a veces esos contextos o la falta de ellos obstaculizan cosas que no son por un tema de disponibilidad tecnológica, porque las tecnologías ya existen, el contenido ya existe, sino quizás es por la facilidad que tenemos para escalar ciertas soluciones.
Como pueden ver, y como les decía antes, esto es una mirada súper simplificada de los NDC de los países donde nosotros operamos, ¿ok? ¿Qué miramos? ¿Qué tratamos de mirar con esto? Y los NDC son súper diversos. Hay algunos que son más bien como una declaración más filosófica casi de opinión o de postura, poniendo metas muy aspiracionales, y hay otros que no, hay otros que tienen líneas de tiempo, objetivos súper concretos, conexiones con otras políticas. Entonces, bueno, de esto tratamos de sacar el común denominador y las cosas relevantes para nosotros. Como pueden ver, sumados, todos los países donde opera Tigo, por ejemplo, no llegan al 2% de las emisiones globales. Con lo cual, si solamente nos enfocamos en mitigación, que es reducir las emisiones, estamos haciendo muy poco para solucionar el problema, tanto puertas afuera como puertas adentro. Esto es importante para tenerlo en cuenta en nuestra respuesta como región. Y tampoco, como pueden ver, todos tienen necesariamente metas expresadas numéricas con respecto a aumentar la proporción de energías renovables en la red eléctrica, aunque como pueden ver, la mayoría sí, porque, bueno, tiene sentido, en todos nuestros países hay que incrementar el acceso a la energía, y hay que hacerlo con la energía más limpia posible. Pero fíjense, lo que todos tienen en común, sin excepción, y con distintas variantes, es protección y regeneración de los sumideros de dióxido de carbono, ¿sí? Bosques, frenar la deforestación, reforestar, trabajar para que esos ecosistemas que dan ese servicio tan importante, no solamente a nuestros países, sino al mundo, lo puedan seguir haciendo, preservar esa función ambiental. Y por otro lado, un tema que aparece en todos y que es extremadamente importante para la región, es el tema de adaptación. Por lo que veíamos antes, tenemos un tema de vulnerabilidad que tiene el componente geofísico, que bueno, no podemos hacer demasiado, pero sí podemos hacer muchísimo en cómo nos preparamos y cómo desarrollamos nuestra infraestructura para estar mejor preparados y para que tenga el menor impacto posible. Entonces, lo que empezamos a hacer con esto es tratar de ver dónde nosotros tenemos algo para aportar. Esto está hecho para nuestra empresa, pero por supuesto creo que aplica a cualquier operador, obviamente con sus propias adaptaciones, pero bueno, a lo que voy con esto es que tenemos algunos temas que uno esperaría encontrar en una NDC con más obvios, como por ejemplo mitigación, que es reducir la huella, como decía antes, energías renovables, protección de bosques y biodiversidad, lo que es adaptación, que por ejemplo, incluso en la COP26 se sigue hablando relativamente poco del tema, aunque esta vez se habló más, pero también hablamos de otros temas que no son tan obviamente asociados a el cambio climático. Uno es pobreza, está increíblemente demostrado y estudiado que los sectores más pobres y más vulnerables son los que reciben, sin haberlas causado, las peores consecuencias del cambio climático. Pasa lo mismo entre países. Y el tema de financiamiento, ¿sí? Necesitamos que nuestros países puedan tener acceso a financiamiento accesible para poder invertir en el desarrollo de esta infraestructura, ¿sí? Y poder atacar los tres frentes al mismo tiempo: económico, ambiental y social. Van de la mano. Por eso es que lo planteamos de esta manera integral. Finalmente, y para dar un panorama bien sucinto, ¿qué creemos nosotros que es importante desarrollar interno a la organización y entre organizaciones? Número uno, es fundamental tener el apoyo del liderazgo. Tiene que estar el C-suite, tiene que estar convencido y tiene que cascadear esto para que realmente se logre tener el impacto más importante. Este impacto lo vamos a ver en forma de cómo estamos diseñando nuestras inversiones, cómo estamos evaluando nuestro CAPEX, cómo estamos planificando el desarrollo de nuestra infraestructura. Por eso es extremadamente importante que al más alto nivel esto esté ya incorporado e integrado a la toma de decisiones, y también en la toma de decisiones y la priorización. Por otro lado, la innovación sistematizada, ¿sí? Esto implica una curva de aprendizaje para todo el mundo. Hay muchísimas cosas
que hay para hacer. Tenemos un talento increíble en la región, talento técnico espectacular, con una inventividad y una capacidad de sacar soluciones de la galera que realmente tenemos que aprovechar como región, poder utilizar esto de la manera más sistematizada posible para encontrar casos de éxito y poder escalarlos y tener esa capacidad de estar todo el tiempo incrementando el conocimiento y aplicando nuevas tecnologías. Un tema para mí clave, quizás por la deformación profesional de trabajar en reportes, pero definitivamente importantísimo para todo lo que es el gerenciamiento y para definir e identificar si estamos progresando como queremos, es contar con datos robustos. Internamente a la empresa es fundamental para saber cómo estamos, dónde estamos bien, dónde tenemos que ajustar, qué está pasando. Nosotros trabajamos con este tema de cambio climático puntualmente, ajustándonos a los objetivos de desarrollo sustentable, los ODS, y también, obviamente, al Acuerdo de París. Estamos en proceso de definir nuestras metas alineadas al Acuerdo de París para la reducción de nuestras propias emisiones. Y finalmente, todo proyecto que hagamos tiene que tener un caso de negocio, que lo tiene, de hecho, y es importante eso, agregar ese chip a ese análisis, al análisis financiero, para poder identificar y cuantificar cuál es el beneficio que tiene esto, que tiene múltiples beneficios, desde, por ir a lo más quizás inmediato, acceso a capital, ¿sí? Hoy en día hay muchísimo dinero que está más fácilmente accesible a empresas y organizaciones que pueden demostrar una gestión robusta de sus riesgos, en particular en temas ambientales. Vuelvo a insistir con el tema del rol que tenemos en adaptación como industria, lo importante que es nuestra infraestructura, tanto para respuesta a desastres como para el desarrollo económico y social. Y en definitiva, esto se puede hacer si es económicamente viable, porque si no, no se va a poder sostener. Y ahí, bueno, viene justamente el punto de que se habló un poco en el panel anterior, ¿no? De poder tener condiciones de seguridad jurídica también para uno poder proyectar. En general estamos hablando de proyectos con ciclo de vida relativamente largos, de varios años, y entonces acá el pensar en el largo plazo es extremadamente importante, y también cuando uno extiende el plazo en el que analiza un proyecto, aparecen otros beneficios, por ejemplo, el estar mejor preparado frente a desastres naturales, que como vieron antes, en la región donde nosotros operamos, realmente son una posibilidad y tenemos que estar preparados y tenemos que saber dónde nuestra red está más expuesta. Entonces, bueno, todo esto hace que necesitemos desarrollar estas capacidades y lo ideal es que podamos desarrollarlas de manera conjunta para poder crecer de manera armónica, pareja. Les quiero agradecer a todos. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Y bueno, muchísimas gracias. Tengo dos preguntas para hacerte y después vamos con alguna de la audiencia. La primera es un pedido, en realidad, si podés mencionar contratos de compraventa de energía que hayan hecho en países de la región. Tenemos PPA, Power Purchase Agreement, por sus siglas en inglés, en Panamá. De nuestras operaciones, es el único país que tiene ese instrumento disponible. Y eso ya lo tenemos 2 PPA firmados y activos en nuestra operación de Panamá, que nos abastecen de energía renovable para una proporción de nuestra demanda eléctrica en ese país. ¿Cómo observan desde Millicom los esfuerzos regulatorios de la región para impulsar acciones contra el cambio climático? Si creen que es preciso avanzar en exigencias específicas como requerimientos de cumplimiento y sanciones. Con respecto a observar lo que veíamos antes, ¿no? Seguimos muy atentos a la evolución de los CNDC y de esos CNDC que regulaciones emergentes pueden surgir, que no necesariamente van a surgir por parte de la Secretaría o Ministerio de Medio Ambiente, pueden surgir como política energética, pueden surgir como temas impositivos. Nosotros realmente creemos que hay que pensarlo más
desde el punto de vista de los incentivos y de crear el entorno que posibilite y que habilite el desarrollo de estas tecnologías, que en definitiva, volviendo al slide de los NDC, realmente es, bueno, apoyarnos mutuamente para poder cumplir lo que en definitiva es lo que estamos buscando en beneficio del país. ¿Por qué están empleando baterías de litio en las instalaciones de Telecom, sabiendo que aún el reciclaje de esta tecnología no existe en la región y tendrá un impacto económico futuro en sus operaciones? Tenemos baterías de litio porque tienen una vida útil muchísimo más larga. Entonces eso nos evita una renovación más frecuente y en definitiva, a la larga, un volumen más alto de generación de residuos. Y por otro lado, también nos permite un ahorro de combustibles fósiles. A través de la adopción de estas baterías, contamos con una mayor disponibilidad de electricidad que nos evita tener que recurrir con más frecuencia a energías, perdón, sí, a combustibles fósiles en el caso de generadores. Con respecto a lo de la reciclabilidad, definitivamente es un tema que lo trabajamos. Nosotros tenemos obviamente un departamento de medio ambiente que lo contempla. Tenemos un plan de e-waste que está implementado en toda la región. Y bueno, en definitiva, poniendo en la balanza son más los beneficios que los costos, pero sí, entendemos que es un factor que no podemos desestimar. Desde el punto de vista hacia los vendors, ¿cómo sería posible ayudar a reducir el consumo energético en la fabricación de los equipos? La pregunta del millón, yo creo que para todos los operadores, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. Creo que acá la clave es unirse entre operadores, porque un solo operador, por ejemplo, yendo a pedirle a Apple que baje su huella de carbono, va a tener poco impacto. Pero si vamos como industria, que por ejemplo GSMA está haciendo, trabajando en agendas comunes, hay un task force de clima que existe desde 2019, eso hace que obviamente tengamos mayor poder para presionar. También es a través de nuestras decisiones de compra, ¿no? Si nosotros entrenamos a nuestro staff de compra, si le damos esos conocimientos, esos criterios, y ellos pueden tomar determinadas decisiones y decir, bueno, quizás yo no puedo no comprar un cierto modelo de teléfono porque es el teléfono número 1 en ventas, pero sí puedo trabajar en comunicar junto con el proveedor, ¿no? Esto hay que hacerlo constructivamente. Trabajar en comunicar cuáles son los atributos de ese teléfono en términos de su calidad y su ciclo de vida ambiental. Pero Bien, sí, definitivamente estamos trabajando en ese tema. Son cosas de largo plazo, porque ahí ya no es que tenemos nosotros el control total, como puede ser con nuestra huella de alcance 1 y 2, sino que dependemos de terceros.